Pero ese sistema que tenemos en España no es que sea bueno ni malo, lo que es producto de una época. Esto se diseña en la transición, y en la transición, ¿qué es lo que se echa de menos? ¿Qué es lo que no había en la transición? Porque política había, ¿no? Lo que pasa es que la política del movimiento, del partido único, lo que no había eran partidos. Entonces se crea un sistema democrático, que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, basado en fortalecer aquello de lo que carecíamos, es decir, para compensar un poco que no teníamos partidos. Pues ¿qué vamos a hacer? Partidos fuertes. Entonces se hace un sistema democrático que favorece la creación de partidos y que hace que sean esas instituciones los partidos que realmente gobiernen todo, aunque vayan cambiando los líderes, pero los partidos permanecen, ¿no? Bueno, pues eso condiciona la política española, eso que hace que un individuo carismático como Milei en España no podría ser presidente, a no ser que fuera capaz de ponerse al frente de un partido, convencer a todo el electorado interno, y aún así con muchas dificultades, como tú dices, porque tienes que presentar 52 cabezas de lista, más 52 listas completas, donde, oye, no sabes si el número 3 por Tarragona, los tarraconenses que me perdonen, pero bueno, el número 3 por una provincia determinada va a hacer exactamente lo que tú pensabas que iba a hacer o no, y sobre todo ya si no conoces a los que estás presentando, bueno, pues claro. Ya para terminar, con todo lo que hemos descrito sobre la situación cultural y política del liberalismo en España, yo diría que un cierto vigor cultural, ni mucho menos dominante ni hegemónico, pero desde luego con más presencia o cada vez más presencia, y la nada en política, desde ese prisma, y más allá de que queráis ser optimistas, porque bueno, está bien quererlo ser, pero luego también hay que tener los pies en la tierra y decir, bueno, pues lo que hay es lo que hay, ¿no? A 10, 20, 30 años, ¿creéis que España dará un viraje hacia una sociedad más liberal y más próspera? ¿O que esta decadencia institucional liberticida en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo, cada uno que ponga la fecha que quiera, pero desde luego desde hace bastante tiempo, va a continuar y se va a profundizar? Yo mi opinión es que creo que hay que tocar un fondo que va a ser muy doloroso y muy lento, muy probablemente, y es lo que llevo viendo. Yo llevo ya fuera de España 6 años y veo una progresiva decadencia, muy poquito a poco, es muy poquito a poco y detalladamente, que llegará a un punto en el cual yo creo que va a ser imposible que la gente no se dé cuenta de que el modelo no funciona. Evidentemente hay a los de siempre que dirán que no, que sí, que sí, que sí, pero va a llegar a un punto en el cual va a ser inaguantable, en el sentido de que va a ser imposible que nadie no quiera una alternativa, pero esto va a ser doloroso, como todo cambio pasa por un shock grande, pasó como comentamos en Argentina, y creo que a lo mejor eso es el punto de inflexión para que la gente empiece a buscar otro tipo de ideas y a darse cuenta de que ya han probado suficiente de todo eso, y sobre todo para que vean situaciones como las que vemos ahora, de pasa la dana, el Estado no está a la altura, tenemos un corte de luz durante un día entero, el Estado no está a la altura. O lo ha provocado indirectamente. Sí. Tenemos una chica en Tailandia que tiene un accidente, el gobierno no la repatria, y luego tenemos sanidad universal para inmigrantes ilegales que vengan aquí sin ningún problema. Entonces, cuando te da esta situación, yo creo que la gente empieza ya a darse cuenta de manera tan evidente que el Estado no es la solución, que igual se empieza a plantear que otras ideas empiezan a tener sentido. O sea, yo, por ejemplo, empecé a ser más liberal en cuando empecé a ser autónomo. Y no es broma, ¿eh? O sea, yo antes, yo en la universidad, como estaba ahí en Somosaguas, bueno, Iván ahora lo conocerá bien, Somosaguas, sobre todo políticas. Yo te conocí en la universidad, acuérdate, cuando yo te conocía eras universitario todavía. Sí, es verdad. Pues... Pero ya facturabas también, ya facturabas. Es un entorno muy de izquierdas, la Complutense, en cierto modo. Entonces, pues vas un poco influenciado y vas un poquito de más. Yo recuerdo que en la época que yo empecé a votar, pues Ciudadanos era la extrema derecha y era, pues en ese momento... Sí, antes UPyD. Sí, efectivamente. Y pues te vas dando cuenta un poco que pues, todo va evolucionando y que todo va cogiendo, digamos, que una narrativa distinta. Pues cuando vas viendo que la gente se va dando cuenta de ciertas cosas y que ya es inevitable asumirlas, cuando empieza la dinámica de es que todos los políticos son iguales, es que ya han perdido la esperanza y ahí es donde hay que atacar, ¿sabes? Cuando los de la izquierda empiezan a decir, no, bueno, es que todos son iguales, ahí es donde hay que entrar y decirles, mira, hay una alternativa, como cuando yo me hice autónomo y dije, hostia, igual en la carrera solo me está enseñando a Keynes, pero igual hay otros, ¿sabes? Igual hay otro universo. Hay otra manera de convertir a la gente y es hacer que las retenciones de IRPF y Seguridad Social, en vez de que se las quede la empresa, las paguen y tengas que ser tú el que mensualmente las vayas abonando, y eso convertiría a la gente inmediatamente. ¿no? Es decir, si tú te pagan el sueldo íntegro, y luego tú vas pagando cada mes a Hacienda o a la Seguridad Social, eso cambiaría. Cuando lo propuso Garamendi, que no es precisamente un liberal, Enric Juliana, uno de los popes periodistas de España, dijo, claro, es que esto puede incitar una rebelión fiscal. Pues ojalá, ¿no? Claro. No, si la gente supiera, claro. Pero bueno, si los partidos cambiarán o no, o si España cambiará o no de aquí a 20, 25 años, lo que sí sé, no sé si pasará o no, lo que sí sé es que nunca va a pasar de manera espontánea. Es decir, estas cosas
Las evoluciones no son producto del azar ni de la casualidad, sino de suficiente gente influyendo desde el lado correcto o incorrecto que hacen que un país o una comunidad se vaya por un lado o por otro, ¿no? Y con esto, no sé si estamos acabando o no, pero me ha parecido que sí, por el tono, con esto apelo a gente como vosotros y a gente que nos está escuchando, que por definición, si ha escuchado todo el podcast hasta ahora, pues entiendo que tiene interés en esto y por tanto tendrá capacidad a su vez de replicarlo, ¿no? Y esa responsabilidad que tenéis o que tenemos de reproducir estas ideas y de generar el cambio. Es decir, el cambio no va a venir de arriba abajo, no va a llegar un líder carismático de no sé qué partido a decir, a partir de ahora vamos a imponer las ideas correctas. Esto no pasa. Lo que sí pasa es que los políticos y los partidos van detectando, porque tienen estudios sociológicos, porque tienen tentáculos sensibles, porque entienden lo que está pasando en la sociedad, más de lo que creemos, detectan cuando hay cambios en la sociedad. El otro día me decía una persona que trabajó en Moncloa que la derecha no ha entendido que Pedro Sánchez no cambia de opinión. Pedro Sánchez detecta que España va cambiando de opinión y por tanto se pone al frente de la manifestación, y cuando la oposición le acusa de haber cambiado de opinión ya llega tarde porque es que se ha puesto delante de un cambio de opinión de la población. Entonces lo que tenemos que hacer es ser capaces de influir sobre la población, cada uno modestamente desde su ámbito. Vosotros tenéis más influencia que otras personas, pero todos tenemos un cierto ámbito de influencia cercano o con redes sociales un poco más amplio, en el que podemos empezar a defender estas ideas, en el que podemos empezar a generar un cambio, modesto, pero un pequeño cambio, que vaya generando que la sociedad, que España, vaya derivando hacia estas ideas que son, insisto, las que traen prosperidad, riqueza, crecimiento, capacidad, oportunidades. Que trabajar es bueno, que ingresar es bueno, que ganar dinero es bueno, que luego ya veremos cómo se reparte, que habrá que pagar impuestos, pero no demasiado, que habrá que repartir, que todo el mundo tiene que tener una red de seguridad, pero que no es para que todo el mundo deje de trabajar y solo haya unos pocos que contribuyan, sino que tengamos una sociedad orientada, como digo, a la creación de riqueza, a la prosperidad, por supuesto, a recoger a los que lo necesitan, pero no a todo el mundo que lo desea. Empezar a promulgar este tipo de ideas, empezar a generar este tipo de ambiente. Si tiene éxito, no os quepa duda que habrá un político hoy o dentro de 20 años que lo capitalizará y se acabará poniendo al frente de la manifestación. Y así es como suceden los cambios. La izquierda lo ha entendido bien, el marxismo lo ha entendido bien, ellos van por la infiltración cultural, por los medios de comunicación, por las universidades. Quizá nosotros no tengamos esa capacidad hoy, pero sí tenemos micrófonos, sí tenemos redes sociales, sí tenemos todos tenemos un WhatsApp, muchos tenemos un Twitter o un Instagram o un TikTok, y todos tenemos capacidad de reproducir, amplificar, ser un poco reproductores de estas ideas, que si conseguimos entre todos que vayan calando, no os quepa duda que habrá un líder político en el futuro que lo abanderará y lo hará suyo, y además dirá que fue el que lo dijo desde el principio. Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Víctor. Ha sido una charla muy interesante sobre pasado, presente y futuro del liberalismo cultural y político en España, y justamente si de alguna manera queremos contribuir a impulsar ese cambio cultural, una de las formas, ni mucho menos la única, pero sí uno de los caminos, son foros de debate como el que justamente nos reúne hoy, o cuya promoción nos reúne hoy, que es el Madrid Economic Forum, 7 y 8 de junio. Y, como ya se ha dicho, muchas gracias por haber atendido, haber estado visualizando este podcast, que ha sido largo, pero muy intenso y fructífero. Muchas gracias.